California y Texas son los dos estados más grandes en los Estados Unidos contiguos, y los dos estados con la población más alta en general. Podrían considerarse las potencias de la América moderna, contribuyendo en gran medida a la economía del país e influyendo en su política. De hecho, si fueran independientes, estarían entre los 10 primeros países del mundo por Producto Interno Bruto. Sin embargo, a pesar de todas estas aparentes similitudes, el estado dorado y el estado de la estrella solitaria no podrían ser más diferentes. ¿Cómo? ¿Preguntas? Sigue viendo mientras cubrimos cada aspecto importante de vivir en estos estados, desde la economía y política hasta la calidad de vida. Ya que mencionamos que los estados estarían entre las 10 economías más grandes del mundo, empecemos por ahí. California es, por mucho, la economía más grande del país, con un Producto Interno Bruto de aproximadamente 3.85 billones, lo que se traduce en aproximadamente $99,000 per cápita. Texas tampoco se queda atrás económicamente, con un Producto Interno Bruto total de 2.56 billones y un Producto Interno Bruto per cápita de $84,000. Analicemos el desempeño económico reciente de cada estado. En particular, veamos cómo han cambiado las economías desde 2019. En 2020, ambos estados informaron una ligera caída en el Producto Interno Bruto total, menos 1.7% para Texas y menos 1.3% para California. Esto era de esperarse. Después de todo, 2020 fue el año de la crisis económica global provocada por los efectos de la pandemia de coronavirus. Pero donde los estados comienzan a diferir es en cómo se recuperaron. En 2021, los Producto Interno Bruto de Texas y California crecieron un 5.7 y 7.6% respectivamente. Pero luego, el crecimiento de California se desaceleró, mientras que Texas registró crecimientos del 2.7 y 5.7% durante 2022 y 2023. La economía de California solo creció un 0.7 y 2.7%. Entonces, California es el ganador general en términos de tamaño puro de la economía, pero ¿cómo se traduce eso para las personas que viven en el estado? Resulta que la respuesta es depende. Para empezar, los impuestos entre los dos estados son prácticamente mundos aparte. Texas es uno de los ejemplos más famosos de un gobierno estatal que no cobra ningún impuesto sobre la renta. En contraste, la tasa del tramo de impuestos sobre la renta más alto para California es de poco más del 14%. El estado utiliza un modelo de tramos de impuestos progresivos, por lo que el resultado puede variar. Para un escenario más realista, teniendo en cuenta el salario medio de ambos estados, alrededor de $85,000 para California y alrededor de $74,000 para Texas a partir de mayo de 2022, también, el californiano medio paga aproximadamente $7,000 al año más en impuestos sobre la renta. El otro gran contribuyente a la tributación son los impuestos a la propiedad. Aquí es donde se pone un poco complicado. En teoría, los impuestos en California son más bajos que en Texas. Si una propiedad en Estados Unidos cuesta alrededor de $280,000, los impuestos a la propiedad en California serían aproximadamente 2.5 veces más bajos que en Texas. Pero aquí hay un gran pero. Valor medio de la propiedad. Mientras que podrías encontrar factiblemente una propiedad que se vende entre $200,000 y $300,000 en Texas, la propiedad promedio en California cuesta 2,5 veces más. De hecho, San Francisco probablemente está entre las peores ciudades en términos de costos de propiedad, con el costo de la casa promedio en un asombroso $1,2 millones. Compáralo con el valor promedio de una casa en Dallas, que es menos de $400,000. La situación de la vivienda solo empeora cuando consideras que ya hemos discutido la diferencia en los salarios medianos. Por lo tanto, no es sorpresa que Texas fue uno de los estados que vio los números de inmigración más grandes en los últimos años. Texas, a pesar de su prosperidad económica, ha sido clasificado de manera consistente como un estado con un costo de vida inferior al promedio nacional. Las ciudades más grandes, donde se supondría que el costo de vida sería mucho mayor, solo eran aproximadamente un 10% más caras que el promedio nacional. Por otro lado, el costo de vida en California es un 50% más alto que el promedio nacional, con San Francisco obteniendo su segundo trofeo como la ciudad más cara, debido a un costo de vida 86% por encima del promedio. Eso es casi el doble. A pesar de todos sus defectos en cuanto a costos de vida, California sí cumple en ocasiones. El gobierno estatal y local gasta significativamente más dinero en los residentes, más de $16,000 por residente, en comparación con alrededor de $10,000 por residente en Texas. La mayor diferencia en el gasto gubernamental fue en servicios sociales, donde California gastó aproximadamente el doble.
Esto es evidente a través de casi un tercio de los residentes del estado que están en Medicaid, en comparación con solo el 16% en Texas. Texas gasta el mayor porcentaje de su presupuesto gubernamental estatal y local en educación. Y aún así, los números brutos favorecen a California por aproximadamente $600 por residente. A continuación, vamos a analizar cómo los dos estados preparan a los niños y jóvenes para futuras carreras y comparar sus sistemas educativos. Debido al enorme tamaño de los estados, es prácticamente imposible profundizar realmente en este tema. Pero veremos algunas métricas particularmente útiles, como el gasto estatal, las puntuaciones promedio y la calidad general de la educación. Como mencionamos anteriormente, tanto los gobiernos locales como estatales de California y Texas gastan cantidades significativas en educación, particularmente en educación básica. Uno de los factores principales que influyen en este gasto es el hecho de que ambos estados tienen un porcentaje desproporcionadamente alto de estudiantes clasificados como aprendices del idioma inglés, aproximadamente el 19% para ambos estados, en comparación con el promedio nacional del 10%. Eso significa que aproximadamente 1 de cada 5 niños se consideró que necesitaba asistencia adicional para cumplir con los estándares nacionales en el idioma inglés. El factor más relevante para esta clasificación es el contexto cultural. Estudiantes cuyo idioma nativo no es el inglés, lo que apunta al hecho de que ambos estados tienen variaciones culturales y lingüísticas mucho más altas. Pero volvamos al gasto educativo y los resultados. California ha gastado cerca del promedio nacional por cada estudiante, alrededor de $13,000, mientras que el gasto en Texas es mucho menor, solo $10,000. Por otro lado, algunos estados con costos de vida similares a los de California, como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, han gastado casi el doble en sus estudiantes. Por consiguiente, el sistema educativo básico de California está por debajo del promedio nacional. Esto se contrasta particularmente por el hecho de que, durante el 2020, los maestros de educación básica en California ganaron en promedio mucho más que sus colegas en otros estados. El salario en California era de aproximadamente $72,000, mientras que el promedio nacional rondaba los $50,000. En contraste, los maestros de Texas ganaron $51,000, gran salto ahí. Sin embargo, otro número puede revelar potencialmente por qué California tiene problemas con la educación, el número de estudiantes por maestro. En California, esta cifra ronda los 23, mientras que Texas tiene un número mucho más manejable de 15. Esto explicaría por qué la tasa de graduación de secundaria en California es del 85%, comparado con el 90% de Texas. El sistema de escuelas públicas en California está abrumado por estudiantes cuyas necesidades no pueden ser satisfechas debido al gran tamaño de las clases. Por lo tanto, no es particularmente sorprendente que California ocupe el puesto 34 en el ranking de escuelas públicas, en comparación con Texas, que se ubica en el 29. Sin embargo, California termina con una notable ventaja en la educación superior, sobre todo en las universidades. En una lista del 2024 de las mejores 500 universidades en los Estados Unidos, California tiene 17 universidades en el top 100, con Stanford ocupando el segundo lugar. Por otro lado, Texas solo tiene 5 universidades en el top 100. La mejor clasificada, la Universidad Rice en Austin, solo alcanzó el 9º lugar este año. Esto demuestra que los estudiantes en California tienen mejores oportunidades para la educación superior y las universidades son más prestigiosas. Así que mientras Texas tiene una pequeña ventaja en la educación primaria y secundaria, California es el lugar para obtener un título de posgrado. Pero ahora profundicemos en cómo viven realmente las personas en estos estados. Tanto California como Texas tienen una rica historia arraigada en los orígenes del estado y sus recursos naturales. Esto significa que California tiene la mayor cantidad de parques nacionales entre todos los estados de Estados Unidos. Con 9 parques, incluso es más que Alaska. Como resultado, la mayoría de los californianos están a un día en coche de naturaleza escénica con amplias rutas de senderismo. Además, dado que el estado es mucho más pequeño que Texas, pero tiene prácticamente todos los biomas disponibles, nunca está realmente lejos de la playa, las montañas, los desiertos o los valles productores de vino. Con un clima mediterráneo en general, la mayoría de California experimenta veranos cálidos e inviernos fríos, con la excepción del sur de California, que se convierte en el clima caliente del desierto. Algo que desafortunadamente hace que California experimente algunos de los veranos más duros en todo Estados Unidos, lo que ha llevado a 33 sequías y desastres de incendios forestales desde 1980. El estado también experimenta el otro extremo del espectro de desastres, con inundaciones y eventos de congelación, aunque mucho menos frecuentemente. Pero es la cultura diversa de California la que eleva sus maravillas naturales a un nuevo nivel.
Por ejemplo, Los Ángeles es ampliamente considerada como uno de los mejores destinos gastronómicos de todo Estados Unidos. La escena gastronómica de Los Ángeles destaca por ofrecer a sus residentes una combinación perfecta de tendencias globales de comida y accesibilidad. Mientras puedes encontrar alimentos de cualquier rincón del mundo en restaurantes de lujo, la escena de la comida callejera encapsula perfectamente el crisol de culturas que se ha convertido California, lo cual cubriremos un poco más adelante en el video. Por el otro lado, Texas es quizás mejor conocido por su estereotipo de ser un estado de vaqueros que devoran barbacoa y conducen camionetas. Pero el estado es mucho más que eso. Una de las mejores partes de la cultura en Texas es lo diversa que es debido al enorme tamaño y escala del estado. La gran área del estado se traduce en una diversidad tanto en la naturaleza como en el clima. El lado este del estado se enfrenta al Golfo de México, propenso a huracanes, lo que se traduce en un clima húmedo y subtropical que experimenta un calor sofocante en el verano y inviernos relativamente calurosos. El suroeste del estado se adentra en el clima caliente del desierto, mientras que el noroeste experimenta un clima árido mucho más matizado. Eso deja a Texas como uno de los estados más afectados tanto por huracanes como por tornados. Pero el clima en Texas termina siendo tan variado como su gente, y todo eso culmina en una cultura que incorpora la rica historia del estado y la modernidad orientada al futuro. Como tal, puedes encontrar una verdadera plétora de cosas que hacer en cuanto a comida, exploración, música y pasatiempos. Pero suficiente de ocio. ¿Cómo ganan dinero los habitantes del estado? Sorprendentemente, California y Texas son bastante similares en ese aspecto. Los estados tienen un fuerte enfoque en tecnología e industria. En California se encuentra el mundialmente famoso Silicon Valley, que representa la mayor parte de la demanda de ofertas de trabajo en tecnología del estado. La gran población envejecida del estado consolida la necesidad de trabajo en atención médica y servicios sociales. Las ciudades más grandes de California son verdaderos centros económicos en la costa oeste del país, atrayendo al sector minorista. En términos de salario, California regularmente se encuentra entre los 5 estados con los salarios promedio y medianos más altos. Sin embargo, esto se compensa un poco por el alto costo de vida. Por otro lado, Texas es la potencia del país en el sector energético, particularmente en la extracción y refinación de petróleo y gas. Además, los bajos costos de bienes raíces, servicios públicos y demandas salariales han impulsado el florecimiento del sector tecnológico en el estado durante la pandemia de coronavirus. Gigantes de la industria como Tesla, Oracle y HP han trasladado todas sus oficinas principales a Texas, y nada menos que desde California en los últimos años. El estado también está experimentando una severa demanda de nueva construcción debido a los cambios en la población, y se espera que el sector de la salud siga el mismo camino. Ambos estados experimentaron un nivel similar de desempleo, alrededor del 5% para California y el 4% para Texas, ambos con una tendencia a corto plazo preocupantemente ascendente. El transporte y la infraestructura vial pueden influir fuertemente tanto en las economías locales como en las estatales. En cuanto a gasto y condición de las carreteras, ningún estado parece ser el claro vencedor, al menos en teoría. California gasta casi un 50% más en infraestructura de transporte, 44,000 millones versus 30,000 millones de dólares por año, y su gasto per cápita es mayor. Por otro lado, Texas gasta mucho más, aproximadamente un 70% más por gasto per cápita cuando se trata de infraestructura de carreteras. Esto no parece tan sorprendente, considerando la escala relativa de las áreas de tierra que los gobiernos tienen que cubrir en carreteras para permitir la movilidad del tráfico. Esto se ve agravado por las densidades de población relativas del estado, las diferencias entre las áreas rurales y urbanas, así como la organización de las carreteras. Dicho todo esto, el californiano promedio pasa 84 horas al año sentado en el tráfico, mientras que un texano solo pasa 63 horas en la carretera. Al tener en cuenta los salarios promedio de los respectivos países, los residentes de California pierden alrededor de $1,200 al año en tiempo perdido en el tráfico, mientras que los texanos solo pierden $900. Una advertencia importante sobre el transporte es que no todo se trata del tráfico interestatal. Texas es un estado ubicado en el centro del país, a medio camino entre las costas este y oeste. Dallas-Fort Worth alberga el segundo aeropuerto más concurrido del país, y el hecho de que los puertos de Texas se abran al Océano Atlántico significa que Texas es un centro increíblemente importante para el transporte de personas y carga en todo Estados Unidos. ¿Y más allá? California tiene la ventaja de tener acceso a la costa oeste y al mercado de Asia-Pacífico, así como al cuarto aeropuerto más concurrido, lo que la hace igualmente importante para el transporte de Estados Unidos.
Además, California tiene más políticas para reducir la huella de carbono vehicular. Desde 2007, el uso per cápita de gas en California disminuyó en un 10%, mientras que la misma métrica en Texas aumentó en un 11%. Pero aparte de las aparentes similitudes en las industrias e infraestructuras de los estados, quizás la mayor diferencia entre los dos estados radica en su población, demografía y política. Ya hemos mencionado que California es el estado más poblado del país. En 2024 se estimó que la población era de casi 39 millones, pero hace 4 años la población era de casi 39.5 millones. El estado ha alcanzado un mínimo de población de 10 años, a pesar de que el país en su conjunto ha tenido un cambio de población persistentemente positivo. Por otro lado, Texas ha experimentado lo que podría considerarse un auge poblacional. De 27 millones de residentes en 2015, el estado superó extraoficialmente los 30 millones en 2024. A lo largo de los últimos 4 años, el estado ha logrado algunos de los porcentajes de crecimiento de población más altos del país. Entonces, ¿qué hace que California sea tan indeseable y Texas tan deseado? Texas tiene un costo de vida inferior, un mercado inmobiliario superior y oportunidades laborales parecidas. De hecho, los propios californianos son parcialmente culpables de este cambio. En 2021, el número de personas que se mudaron de California a Texas fue de poco menos de 110,000, la mayor migración de estado a estado del año. ¿Cómo ha afectado eso a los estados? Es hora de hablar de política. California ha sido un estado trifecta demócrata desde 2011, lo que significa que el Partido Demócrata controla las 3 principales ramas del gobierno. Por otro lado, Texas ha sido un estado trifecta republicano desde el año 2003. Esto implica que los estados tienen visiones muy diferentes sobre la política. California es considerado uno de los estados más liberales del país. Ha sido uno de los precursores de políticas progresistas, como el cambio climático, los derechos LGBTQ+, y la atención médica. California también lidera en términos de población urbana. Alrededor del 90% de los californianos vive en entornos urbanos, por lo que las políticas locales favorecen en gran medida la expansión urbana. Por otro lado, Texas es solo aproximadamente 75% urbanos. Esto deja cerca de 7 millones de personas viviendo en lo que se consideran comunidades rurales. Si estuvieran en un estado por sí mismos, sería el 15º estado más poblado del país. Como resultado, Texas está experimentando problemas geopolíticos localizados, donde el gobierno tiene que equilibrar más cuidadosamente las necesidades y políticas relacionadas con la población urbana y rural del estado. Estos afectan la infraestructura, la salud, los bienes raíces, la vivienda y el transporte. Además de los 254 condados en Texas, aproximadamente 90 están en la línea entre demócratas y republicanos. Esto hace que Texas sea menos unificado políticamente a nivel local. Algunos pueden considerar esto una ventaja, ya que la variedad y el tamaño del estado lo hacen más atractivo para los inmigrantes, incluso de Estados Unidos o del extranjero. Sin embargo, los rápidos cambios de población y la inclinación del estado hacia votantes más liberales generan mucha ambigüedad política, lo que podría indicar un posible cambio en la política estatal. ¿Dónde nos deja eso en el debate California versus Texas? Claramente ningún estado es perfecto, y estos dos no son la excepción. Tanto Texas como California dependen en gran medida de la geopolítica local y global y del comercio entre estados. Aunque California ofrece algunos de los estándares de vida y salarios más altos del país, lo hace con un costo de bienes raíces abrumador que hace que la riqueza generacional y las inversiones sean prácticamente una necesidad. Por otro lado, Texas atrae más a los recién llegados, con un costo de vida inferior, pero con sectores tecnológicos, energéticos y públicos en crecimiento. Sin embargo, el estado podría experimentar un cambio en la política y las políticas públicas precisamente debido a los repentinos cambios de población y, más importante aún, demográficos. ¿Pero qué piensas tú? ¿Preferirías vivir en California o Texas? Déjanos saber en los comentarios abajo y, como siempre, gracias por ver y cuídate.